hoy. Y bueno, antes de comenzar, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Le parece? Me acompaña orando ahí un ratito. Cierre sus ojos. Mis hermanos que están en el Zoom, también les pido que vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oramos juntos. Precioso Padre, amado Rey, precioso Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de poder venir delante de tu presencia, Señor. Aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que responde al amor con el que tú les has amado, Señor. Si estamos aquí es solamente, Padre, porque respondemos a la gracia que un día nos alcanzó, que nos transformó. Padre, tenemos un deseo profundo de agradarte, de complacerte, de servirte. Aquí está un pueblo que te dice, cuenta conmigo, papá, pero también un pueblo que reconoce y que anhela ser equipado. Sabemos bien, como dice tu palabra, que tú nunca llamaste a gente preparada ni capacitada, pero a los que llamaste los capacitaste. Yo te doy gracias por este grupo lindo de hermanos que hoy toman la decisión valiente de seguirte, de servirte. Sal a su encuentro, Dios, y capacita a los Espíritus Santos. Antes de empezar esta clase, levantamos nuestro rostro y reconocemos, Señor, te necesitamos. No queremos hacer nada sin tu presencia. No queremos hacer actividades por hacer vacías sin tu presencia. Por eso, antes de empezar la clase, levantamos nuestro rostro y te pedimos, Espíritu Santo, llena este lugar. Háblanos y muévete con poder en medio de cada corazón. Señor, eres tú el que da el crecimiento. Tú eres quien empezaste la buena obra en cada uno de ellos. Y yo quiero pedirte que la perfección es clase a clase, que te muevas con poder y que equipes a tu pueblo. Te ruego que levantes obreros, levanta discípulos, Dios, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Rogamos, papá, que levantes obreros para que tu reino avance en nuestra ciudad. Te doy gracias por este grupo, te doy gracias. Te pido, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de ellos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Como dice tu palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No queremos hacer nada sin tu presencia y por eso te pedimos, Espíritu de Dios, muévete con libertad, tocando cada corazón y haciendo la obra conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Aún en el Zoom, donde quiera que estén, Padre, que tu presencia los llene, los inunde y los empodere para la obra que tú los escogiste, que tú los llamaste. Quédate con nosotros de principio a fin, Señor. Ponemos esta clase en tus preciosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a arrancar. Les pido disculpas que no tenemos hoy no tenemos el aire prendido. La verdad que no hay luz ahorita, no hay energía. Hemos prendido el generador para así no tener que postergar nuestras clases, porque si no, no podíamos tener las clases. Así que decidimos mejor tenerlas aún con las ventanas abiertas. Igual aquí ventea, gracias a Dios, bastante, así, pero bueno, era mejor poder tener nuestra clase a que nos sigamos retrasando. Así que por eso lo hicimos por hoy de esta manera. De hecho, no nos ha prendido el proyector, así que no vamos a tener diapositivas hoy. Mil disculpas por todo esto, pero ya son cosas que se nos escapan de las manos con el tema de la energía, pero no queremos que nada detenga lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Así que aquí vamos a estar. Si los discípulos, Jesús le daba sus enseñanzas en un monte, sentaditos, incómodos, ¿por qué no nosotros también? ¿Ok? Así que bueno, vamos a preparar el corazón para la clase que nos toca ver hoy. Hoy nos toca una clase muy linda, la clase número 2. No sé cuántos estuvieron hojeando por ahí la ficha o en el folleto. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Quién sabe? Salvación, muy bien, apúntelo ahí en su cuaderno, coja apuntes, no sé qué, solo por favor raya, apunte todo lo que Dios le habla. Yo me acuerdo cuando yo recibí fundamentos, mi folletito estaba más rayado, ni en la universidad rayaba tanto como aquí, increíble, pero era tan valiosa esa información para mi vida, así que raye todo lo que aprenda en este lugar. La salvación. La salvación es el segundo tema que vamos a hablar, el segundo pilar de los fundamentos de nuestra fe, un tema muy importante. Creo yo que es uno de los temas más trascendentales o más importantes para el pueblo de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que tener clarito acerca de este tema, porque este tema es fundamental para nuestra fe. ¿Ok? Vamos a arrancar con esto, salvación. Quiero introducir con esto la clase. Cuando usted escucha la palabra salvación, ¿quién necesita ser salvado? ¿Alguien que se encuentre en qué condición? En peligro, ¿sí o no? Alguien que necesita ser salvado, alguien que se encuentra en una situación de peligro. Y no sé si a usted le pasa, a mí me pasaba mucho antes de conocer al Señor, crecí en un ambiente tradicional, religioso, y había escuchado que Dios nos vino a salvar, había escuchado que Jesús vino al mundo para salvarme, pero créame que si lo soy sincero, no terminaba de entender de qué me vino a salvar. Muchas veces había escuchado que Dios vino a salvarnos, pero no tenía claro de qué vino a salvarnos. Decía, pero ¿salvarme de qué? Si yo en teoría no estoy tan mal, o sea, estoy bien. ¿De qué vino a salvarme?
hasta que pude realmente conocer la palabra y poder entender realmente en la condición que se encuentran todos los seres humanos en esta tierra y que no hay mayor necesidad del ser humano, no hay mayor necesidad del hombre en esta tierra que la de ser rescatado. Yo no entendía ser salvo de qué. Yo no estoy, ser salvo de qué. Yo ni siquiera he pedido que me vengan a salvar. Ser salvo de qué. Hasta que pude entender realmente en qué condición se encuentra todo ser humano sin Dios. Y que no hay mayor necesidad en la tierra para el hombre que la de ser rescatado. Y con eso quiero empezar esta clase. Quiero que hablemos sobre la necesidad de ser salvo. ¿Por qué tú y yo necesitamos ser salvos? Ser salvo, vamos a hablar de salvación, pero ser salvo ¿de qué? ¿Cuál es la necesidad de ser salvo? Y quiero introducir con esto la primera parte de esta clase. Y quiero arrancar un poco para explicarles esto, quiero ir un poco al principio, un poco parecido a lo que hablamos la clase pasada en el nuevo nacimiento. Quiero solamente introducirme con esto para que entendamos en qué condición se encontraba el hombre y su necesidad de ser salvado. Recuerden, lo repito un poquito para retroalimentar un poquito y refrescar la clase pasada. Vámonos al principio de todas las cosas, en el inicio, en el Génesis, en el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Dice que Dios creó la tierra, ¿se acuerdan? Dios creó la tierra y dentro de su creación creó muchas cosas. Ustedes lo saben, en la creación está todo. Dios crea los cielos, Dios tiene la tierra, Dios le da orden, Dios crea las lumbreras, las luces, los animales, la vegetación, el agua, todo. Y después, por último, la última creación que Dios hace es al hombre, ¿verdad? En el último día crea al hombre, Génesis 1:26, y entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿ok? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo pone, lo vimos en la clase pasada, lo pone en un lugar particular. Dios crea al hombre y lo ubica en un lugar. ¿Dónde lo puso? En el Edén, muy bien, lo pone en el jardín del Edén, que yo les explicaba que la palabra Edén significa, ¿quién se acuerda? Deleite, muy bien. Edén significa deleite, disfrute. Ojo, aquí Dios nos está comenzando a revelar cuál fue su diseño original para el hombre. Dios crea al hombre y lo pone en un huerto llamado Edén, porque el deseo de Dios siempre para el hombre fue que el hombre disfrute. El plan de Dios para el hombre fue que disfrute. Y los planes de Dios son planes de bien. El plan de Dios para el hombre es que disfrute. Después que lo pone en el Edén, le pone un sinnúmero de árboles para que el hombre se alimente. ¿Sí o no? Varios tipos de frutos. Pero dentro de esos árboles yo les explicaba que habían dos árboles particulares, ¿ok? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿se acuerdan? Aquel que probaba de ese arbolito de la vida, ¿verdad? Tenía, ¿qué cosa? Tenía la capacidad, si alguien probaba el fruto de ese árbol, tenía la capacidad de vivir para siempre, eternidad. El que probaba el fruto del árbol de la vida iba a vivir para siempre. A otro paréntesis. Nuevamente Dios revelándonos cuál fue el diseño original para el hombre. Que el hombre viva una vida de disfrute y que viva para siempre. Ese fue el plan de Dios. Y ese es el plan al que nos va nuevamente a regresar en su reino. Una vida de disfrute y una vida eterna. Siempre fue el plan de Dios. Pero había otro árbol particular que era el árbol de la ciencia del bien y del mal y que también tenía una particularidad. Dios la estableció así. Aquel que probara del fruto de ese árbol, ¿qué pasaría? Ciertamente moriría. ¿Se acuerdan? Dios le dijo una instrucción a Adán, Eva, les preparé todo esto para ustedes disfruten. Solamente les pido que de un arbolito no me coman. Porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Mucha gente me pregunta, pero pastor, ¿por qué Dios puso, ¿por qué puso ese árbol ahí? Si no lo hubiera puesto, nos hubiera ahorrado tanto problema. Hubiera sido más fácil la cosa. ¿Por qué puso ese árbol ahí? Pero yo les he dicho que he podido entender que para mí es la evidencia de ese árbol en el huerto del Edén. Para mí es la evidencia más grande del amor de Dios a la humanidad. Porque con ese árbol nos dio la capacidad, la libertad de escoger. Nos dio lo que se conoce como el libre albedrío. Porque, mis hermanos, para Dios hubiese sido fácil crear robots, que simplemente bastaba un chingado de dedos y creaba Dios todo un ejército de robots que le adoren. Pero Dios no quería eso. Dios quería seres humanos a los que Dios los ame y que ellos respondan a ese amor. No por una imposición, sino como una respuesta a ese amor. ¿Ok? Entonces, aún ese arbolito fue la evidencia más grande del amor, porque lo que Dios le estaba diciendo es: yo no te impongo nada, yo te amo y te muestro todos los planes que tengo contigo, pero no te impongo nada, te doy la libertad de escoger. ¿Ok? Yo siempre trato de pensar esto y me lo imagino a Dios poniendo ese arbolito en el rincón más profundo de ese jardín para que no lo vea, para que no lo toque, para que no vaya, porque Dios no quería que lo haga. ¿Ok? Pero usted sabe la historia. Entra Satanás en escena disfrazado de serpiente
Se le acerca a Adán y a Eva y le hacen una propuesta. Y la propuesta que le hace Satanás, ¿cuál es? Come de este fruto. ¿Qué le dijo Adán y Eva? No vamos a comer ese fruto, porque Dios nos dijo que el día que comamos de ese fruto, ciertamente moriremos. Y miren lo que le dice Satanás. ¿Se acuerda lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Cierto, lo cierto es que no vas a morir. Ciertamente no morirá, le dice la serpiente. Ojo, miren lo que le está diciendo, porque esa sigue siendo la mentira que Satanás nos sigue diciendo hoy. Ciertamente no morirá. Dios le dijo que morirían. Y Satanás le dijo, ciertamente no morirá. En otras palabras, lo que Satanás le está diciendo es, la verdad es que no vas a morir. La verdad es que Dios te miente. Y esa sigue siendo la misma frase de Satanás hoy a los de Dios te miente. No le hagas caso a Dios, yo tengo un camino mejor. Y eso fue lo que le dijo la serpiente. Ciertamente no vas a morir. Lo que sabe Dios es que cuando pruebas de ese fruto, vas a ser como Dios. Tú vas a ser tu propio Dios, autosuficiente, autónomo, no necesitas nada. Y entonces le pareció atractiva la propuesta y usted sabe. Entonces Eva prueba y le da a probar a Adán. Y cuando probaron ese fruto, lo que ocurrió en ese momento, lo que pasó en ese momento es que entró el pecado. Pecaron. Pecado no es otra cosa que desobedecer a Dios. En ese momento entró el pecado en el mundo. ¿Ok? Y en ese momento ocurrió algo en el ser humano. Yo les explicaba la clase pasada que Dios le dio una instrucción. Si tú comes ese árbol vas a morir. Pero yo les explicaba que Adán y Eva probaron y no cayeron muertos físicamente en ese momento. ¿Verdad? Entendimos que murieron. Claro que murieron. Dios no es que mintió, murieron. Pero lo que pasó es que murieron espiritualmente. Recuerdan que el hombre somos un ser tripartito, somos un espíritu que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. Lo que ocurrió con el pecado en ese momento es que el hombre murió espiritualmente. ¿Ok? En otras palabras, el Espíritu de Dios que habitaba en el hombre cuando Dios sopla su aliento de vida, por causa de que lo que hizo el hombre con el pecado fue que le abrió la puerta, le permitió al pecado que entre en su vida, que se siente en el trono de su vida, y entonces el Espíritu de Dios salió, porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. Entonces el hombre lo puso al pecado dentro de su vida y el pecado comenzó a corromper todo el ser humano. Lo primero que hizo fue hacerlo morir espiritualmente. El hombre murió espiritualmente. Entonces el hombre perdió la comunión con Dios. ¿Okay? Porque el hombre muere espiritualmente y cuando muere espiritualmente pierde la relación, la comunión con Dios que antes tenía. Y entonces el hombre se convierte en un ser almático, gobernado por su alma. Yo les explicaba en la clase pasada que en el alma hay tres áreas fundamentales del hombre. En el alma están nuestros pensamientos, están nuestras emociones y está nuestra voluntad. El pecado entra y el pecado comienza a corromper a todo el ser humano. Comenzó a corromper primero los pensamientos, ¿verdad? Yo les expliqué en la clase pasada. Porque ya al no tener una relación el hombre con Dios, ya lo que escuchaba no era la voz de Dios, ni los pensamientos, ni la voluntad de Dios, sino que comenzó a escuchar la voz del pecado. Si podemos resumir en una palabra, la palabra pecado, mis hermanos queridos, es egoísmo. En una palabra, el pecado, egoísmo. Todos los pecados nacen de esa palabra, egoísmo. Entonces, desde que entró el pecado comenzó a corromper los pensamientos del hombre y eran pensamientos egoístas. El hombre como el centro de todo. De ahí sale el humanismo, el hombre como el centro de todo. Yo soy lo más importante. Yo busco mi bienestar. Y para buscar mi bienestar no me importa quién tenga que perjudicar porque yo busco mi bienestar. Pensamientos egoístas. Eso es lo que el pecado le decía. Tú eres lo más importante. Busca tu bienestar. Entonces, esos pensamientos corrompidos comenzaron a corromper la voluntad del hombre. Se corrompió los pensamientos, se corrompió la voluntad. Dice la Biblia, tal son los pensamientos del hombre, tal el hombre es. Usted y yo somos respuesta a nuestros pensamientos, a lo que pensamos. Entonces el pecado comenzó a corromper los pensamientos y se comenzaron a corromper los actos. Porque comienza a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Entonces, pensamientos egoístas comenzaron a ser actos egoístas. Si yo les explicaba para muestra un botón, los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quiénes fueron? Caín y Abel, ¿se acuerdan? Ya entre ellos, usted sabe lo que ocurre. Ambos presentan una ofrenda delante de Dios y Caín siente envidia, siente celos. ¿Cómo es posible que la ofrenda de él sea mejor que la mía? Nadie puede ser mejor que yo. Nadie puede ser más importante que yo. Egoísmo. Y entonces lo llevó a tomar un acto egoísta. ¿Qué hizo? Al punto de asesinar a su propio hermano. Pensamientos egoístas. Yo busco mi bienestar, no me importa quién tenga que perjudicar para alcanzarlo. Comenzó a desatar actos egoístas al punto que asesinó a su propio hermano. Y esos actos egoístas comienzan a corromper las emociones. Se corrompió pensamientos, se corrompieron los actos, la voluntad y se comenzó a corromper las emociones. A partir de ese momento surge el odio,
el resentimiento, la envidia, los celos, los miedos, los temores, la ansiedad, la depresión, todo eso, todas esas emociones que nunca fue el plan de Dios, vinieron como consecuencia de lo que el pecado comenzó a traer en el hombre. ¿Ok? Entonces el hombre cayó en esta condición. Y esto es importante que usted lo entienda, mi hermano, porque si no, no entendemos de dónde nos sacó el Señor. Yo quiero que entienda que esa naturaleza pasó a todos los seres humanos, a toda la sociedad, porque ustedes saben que usted y yo y todos venimos de Adán. ¿Sí o no? Entonces dice Génesis capítulo 5, versículo 2, que desde Adán, todos los hijos de Adán ya no nacen de acuerdo al diseño de Dios a imagen y semejanza de Dios, sino que nacen a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Es decir, con una naturaleza diferente, con un diseño diferente, con un diseño corrompido por el pecado. A mí siempre me gusta aclarar esto. Esto no fue un error de fábrica, porque Dios no se equivoca. Fue un error post fábrica. Si después del pecado fue que vino, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Yo les explicaba, es por eso que a un niño, a un niñito, ¿verdad? Usted tiene hijos, sobrinos, lo que sea, hermanitos. Usted sabe que a un niño hay que enseñarle a portarse bien. ¿Sí o no? Porque portarse mal, ¿quién le enseña? ¿Quién es de fábrica o fábrica, no? Denle un juguetito y quíteselo a ver si no le... ¿Verdad? Bien, hay una naturaleza que a medida que vamos creciendo se va manifestando mucho más. Pero quiero que entienda que en esta es la condición en la que caímos nosotros como humanidad. La humanidad se comenzó a corromper. Y por eso es que la condición en la que se encuentra la sociedad tan egoísta, con tanta injusticia, con tanto sufrimiento. ¿Sí? Esto es respuesta a entender por qué vivimos con tanto sufrimiento. Mucha gente se pregunta esto, oye, pero si Dios es amor, ¿por qué hay sufrimiento en la calle? Pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde vino el sufrimiento? Y el sufrimiento precisamente vino cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Y es el pecado quien trajo el sufrimiento. Pero Satanás es tan astuto, es tan sabido, que él trae el sufrimiento y de paso le echa la culpa a Dios. Pero eso fue lo que pasó con el Señor. Por eso es que usted y yo vivimos en una sociedad de egoísmo, una sociedad que estamos expuestos todos. Esto está en todas las escalas, en todas las ciudades. Esto no pasa solamente en Ecuador, esto pasa en todas las partes donde hay un hombre y una mujer. Egoísmo. Y por eso vivimos en una sociedad expuesta al sufrimiento, a que te hagan sufrir y a que tú hagas sufrir. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza egoísta que solamente piensa en sí mismo. Todos los hombres y mujeres sin Dios tenemos esta naturaleza, mis hermanos queridos. Y déjenme darle unos ejemplos, solamente para que lo entiendan. Yo la clase pasada se los di desde cosas pequeñas hasta cosas más grandes. Yo les explicaba, basta ponerse en un semáforo en roja, una flecha para virar a la izquierda o a la derecha, y hay gente haciendo fila, respetando la fila para virar, cuando de repente viene otro que se cree más sabido, ¿verdad? Y hace doble fila o se te pone adelante. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, a mí no me importa tu tiempo ni que tú estuviste ahí, o sea, yo soy más importante que tú. O sea, egoísmo, o sea, no me importa lo que tú puedas pensar, no me importa tu tiempo, pienso en mí, en yo estar primero. Cosas sencillas, pero que manifiestan un egoísmo dentro. Y le puedo decir así en grandes escalas. Hombres en la juventud, no solamente los hombres, mujeres también, pero más los hombres. Se enamoran de una chica, les gusta una chica, ¿verdad? Y cuando uno le gusta a alguien, sale en campaña, ¿sí o no? Y saco todo lo que tengo a mi alcance para poderla conquistar. Saco todo, me convierto en todo, le bajo el cielo, le bajo todo para conquistarla. Y una vez que conquisto y logro lo que quiero, alcanzo lo que quiero a alguien más. No me importa a quién dañé, a quién lastimé, con quién jugué, no me interesa. Habla de eso. Egoísmo. Y así podemos decirlo también en los matrimonios. Estaban matrimonios y de repente, no sé, el hombre o la mujer aparece una persona más joven y entonces no me importa por saciar mis deseos o porque yo todavía tengo mis derechos, como se lo quiera decir. No me importa si abandono, si dejo, si lastimo a una esposa, si lastimo a un esposo. No me importa si abandono y lastimo el corazón de hijos que crecen con la ausencia de padres. No me interesa porque solamente pienso en mis deseos, en saciar lo que quiero, en mis deseos. Egoísmo, mis hermanos. Quiero explicarle porque quiero que entienda esta es la realidad de la sociedad. Esta es la sociedad en la que nos quedamos egoístas. Y yo les explicaba la clase pasada que esto en cosas micro hasta cosas macro. Les explicaba las grandes industrias. Todas las grandes industrias, que muchas cosas ni desconocemos. Pero las grandes industrias, todas, todo egoísmo. No buscan su propio bienestar.
La industria farmacéutica, les explicaba, no importa qué enfermedad lanzo, qué virus lanzo, no importa cuántos mueran en ese camino, con tal de yo mismo venderle los medicamentos y yo llenarme y enriquecerme mi bolsillo de dinero. La industria de la pornografía, no me importa cuántos jóvenes destruyo, cuántos matrimonios destruyo, no importa el daño que causo en la sociedad, solamente quiero tener a la gente adicta y quiero llenarme los bolsillos de dinero. Trata de niños, lo que sea, industrias. La industria de la televisión, la industria de la música, no me importa quién corrompe, no me importa quién destruya, yo solamente saco lo que vendo. La industria alimenticia, no me importa quién destruyo con los alimentos, con el azúcar que le mando, no me interesa con tal de hacerlos adictos a un producto y que me compre y yo enriquecer, no importa quiénes mueran con enfermedades, con diabetes, con cáncer, no me interesa. ¿Qué habla eso, hermanos? Egoísmo. Esa es la naturaleza de todo hombre sin Dios, mis hermanos. Y esto no tiene que ver nada con principios, con valores, no. Esto va más en una naturaleza. El apóstol Pablo decía y lo explicaba de esta manera: yo quiero hacer el bien, pero el bien que hago no lo hago. El bien que quiero hacer no lo hago porque hay algo en nosotros, hay una naturaleza. Entonces, esa es la condición en la que caímos. En esa estamos expuestos tú y yo. Y por eso estamos totalmente expuestos a que muchos nos hagan daño y hacer daño también a nosotros. En esa condición estamos. ¿Y sabes qué es lo más duro o lo más difícil? Que esa condición de sufrimiento en la que estamos expuestos, hermanos queridos, esa condición, por más que usted y yo querramos salir, en un sentido, antes de Cristo, por más que querramos salir de esa condición, no podemos. ¿Sabe por qué? Porque somos, en un sentido, antes de la Cristo, éramos o somos esclavos del pecado. Juan 8:34. ¿Alguien puede leerlo? Juan 8:34, por favor, léalo. Ahora subirlo un ratito. No, para que lo... Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ojo, mira lo que dice la Biblia. Todo el que hace pecado, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces, todos caemos no solamente en una condición de sufrimiento, sino que quiero que entienda esta realidad, porque para mí es importante que usted entienda en qué condición se encuentra. La Biblia dice que todo el que peca se convierte en un esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y quizás hoy en día, en nuestros tiempos, no entendemos mucho la connotación de la palabra, lo que esclavo significa. Para poder entender realmente lo que la Biblia quiere expresar, es importante que quizás nos vayamos un poquito al pasado o nos acordemos de esas películas del pasado cuando existía la esclavitud de razas y todo lo demás. ¿Se acuerda a veces de esos tiempos? ¿Ha visto esas películas por ahí? ¿Cómo era la condición? ¿Cómo vivía un esclavo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vivía un esclavo? ¿Cómo era? ¿Sometido? ¿Qué más? ¿Cómo vivía? Sin derechos, humillado, avergonzado, maltratado. Así eran los esclavos. Avergonzados, maltratados, humillados. Y por más que ese esclavo quería salir, porque odiaba su vida, odiaba estar en esa condición, por más que quería salir, ¿qué pasaba? ¿Podía salir? ¿Por qué no podía salir? ¿Por qué? Porque le pertenecía a quién? A su amo. Por más que quiero salir de esta vida, no puedo porque le pertenezco a un amo, no tengo cómo salir. ¿Ok? Esto es lo que pasaba en nuestra vida, hermanos queridos. Usted y yo, a la luz de la Escritura, por causa del pecado, nos convertimos en esclavos del pecado. Es decir, que por más que quería salir de esta condición, por más que quiero salir de esta condición de vida, no puedo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y por eso es que había personas que decían: ¿cómo quiero dejar estos vicios? Quiero salir de estos vicios, quiero salir de las drogas, quiero dejar el alcohol, pero por más que tú querías. Porque hay mucha gente que es consciente, que reconoce: esto me está destruyendo la vida, me está destruyendo los sueños, mi familia, quieren salir, pero no puede. Aunque vayas a miles de clínicas de rehabilitación, no puedes. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad espiritual. Somos esclavos del pecado. Quiero dejar mi carácter, quiero cambiar este carácter que está destruyendo mi matrimonio, mis hijos, mi esposo. Quiero cambiar este carácter. ¿Cómo hago? Quiero. Pero por más que te esfuerzas, no puedes. Esclavo del pecado. Quiero dejar estos deseos. Quiero dejar estos deseos de la carne. Quiero dejar estos deseos carnales. Quiero dejar esta lujuria. Quiero dejar de ser así. Esclavos. Por más que quiero salir de esta condición, hay algo que se llama esclavo, éramos esclavos, no podíamos porque le pertenecíamos a nuestro amo.
Entonces, en esa condición, hermanos queridos, caímos. Yo sé que al diablo no le interesa o hará todo para que tú nunca conozcas esta verdad. Porque si hay algo que el diablo quiere es mantenernos toda nuestra vida esclavos. Eso es lo que el diablo quiere. El desconocimiento de la verdad te hace esclavo de una mentira. Y por eso si hay algo que Satanás nunca quiere que tú conozcas, es este libro. Y si hay algo que el diablo no quiere es que tú estés aquí preparándote y capacitando y conociendo. Porque cuando tú conoces este libro, conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. Bendito sea su palabra que nos ha hecho libres. Pero el diablo nos tiene tan distraídos en tantas cosas, en tantas ocupaciones, en tantas cosas, tantos afanes, para que nunca te des cuenta hasta allá, estamos esclavos. Entonces el hombre cayó en esa condición, expuesto al sufrimiento, una condición de vida de sufrimiento. Dios tuvo planes de bien, pero el diablo me metió una vida de sufrimiento. Y por más que quiera salir, me metió en un lugar donde estoy esclavo, donde no puedo salir de esta condición. En esa condición cayó el ser humano. Hermanos, y como desenlace final, como si no fuese poco, no solamente una vida tuya y mía condenada a vivirla en sufrimiento, sino que como desenlace final, después también una muerte física y una muerte eterna. Porque a eso también nos lleva el pecado. La paga del pecado es, ¿alguien se acuerda? Muerte. La paga del pecado es muerte. Hay una condena. Todos los que hemos pecado hay una condena. La muerte y la muerte eterna. Y en esa condición caímos todos. ¿Recuerden cuál fue el diseño original de Dios? Una vida de deleite, de disfrute y una vida eterna. Pero lo que el diablo vino a hacer era querer destruir todos los planes de Dios, a traer una vida de sufrimiento y una muerte, una condena eterna. En esa condición, en esa bolsa, estamos todos los seres humanos, hermanos queridos, sin Dios. Es importante que tú entiendas esta realidad. En esa condición se encuentra todo el hombre y toda mujer, expuesto a una vida de sufrimiento y caminando a un destino de una muerte eterna, de condenación eterna. Por eso, cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes esa realidad, por eso puedes realmente entender, por eso no hay mayor necesidad del hombre que la de ser, ¿qué cosa? Rescatado. La de ser librado. Cuando yo entendí eso, entendí cuánta necesidad tenía de ser salvo. Pensé que no tenía nada, pensé que no tenía una necesidad, hasta que conocí la verdad en la que me encontraba. La necesidad más grande del ser humano es la necesidad de ser rescatado. Hermanos, al evangelio se le conoce, evangelio significa buenas noticias. No sé si usted ha escuchado. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y una vez dijo un pastor esta frase que siempre la guardo en mi corazón. Dijo, las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias, nunca. ¿A cuántos le gustan las buenas noticias? ¿A cuántos le alegran las buenas noticias? A todos, ¿sí o no? Pero mira lo que él decía esto. Nunca el evangelio te va a producir la alegría de una buena noticia que debe provocar en tu corazón hasta que no termines de comprender las malas noticias en las que te encontrabas sin Dios. Te lo repito, el evangelio nunca va a provocarte a ti una alegría de una buena noticia hasta que no termines de comprender las malas noticias en las que nos encontrábamos sin Dios. Si tú no entiendes eso, el evangelio nunca va a ser una buena noticia para ti. Pero cuando tú realmente entiendes en qué condición me encontraba, no hay mejor noticia que la que el evangelio trajo a mi vida. Entonces quiero arrancar la salvación con esto. El primer punto que quiero hacer en tu ocasión es que entiendas la necesidad del hombre es la necesidad de ser rescatado. En esa condición se encuentra el ser humano, necesitado, urgido de ser rescatado. Vamos al segundo punto que les quiero hablar. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de la salvación? Ya entendimos en qué condición se encuentra el hombre. Quiero hablarles rápidamente cuál es la posición de Dios, cuál es la voluntad de Dios acerca de la salvación. Y quiero que me siga con cuidado. Quiero que entiendan algo, hermanos. Miren, la Biblia que usted tiene en su mano, la Biblia, de tapa a tapa, tiene un mensaje general, un solo mensaje general de la Biblia. De tapa a tapa hay un solo mensaje principal. ¿Alguien sabe cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Cuál? Muy bien, el mensaje principal es el plan de salvación de Dios a los hombres. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Desde que en Génesis capítulo 2 el hombre se perdió por causa del pecado,
lo que la Biblia enseña, el mensaje principal fue el plan de Dios, cómo rescató al hombre que se había perdido. Ese es el mensaje de la Biblia. Usted ve el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no es otra cosa que los profetas hablando del Mesías que vendría para salvar a su pueblo. Ese es el mensaje. Vendrá un Mesías, vendrá un Salvador. Dios enviará un Salvador para sacarte de esa condición. Los evangelios no es otra cosa que la consumación de ese plan de salvación. Es el Dios encarnado, Cristo, viniendo a esta tierra para ejecutar el plan de salvación en la cruz por ti y por mí. Y el Nuevo Testamento no es otra cosa que ese evangelio, esa noticia que sea difundida a cada rincón de esta tierra para que todos la conozcan y todos se salven. Esa es la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. ¿Se da cuenta? El plan de salvación de Dios a los hombres. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios acerca de la salvación? No hay deseo más profundo de Dios que la de salvar a su pueblo. Ese es el deseo de Dios en cuanto a la salvación. No hay deseo más profundo de Dios que rescatar y salvar a su pueblo. Y eso lo hizo desde el principio. Es increíble Dios. Desde que el hombre pecó en el Edén, en el huerto, desde ahí Dios ya ya tenía diseñado el plan de salvación, porque Dios es eterno. Pero desde el huerto, desde que el hombre pecó y falló, desde ese momento Dios tenía diseñado el plan de salvación. Se lo explico. ¿Se acuerda cuando el hombre peca? Después de que pecó, ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda qué hicieron? Se escondieron. De repente aparece Dios en escena del huerto y los comienza a llamar. Y ellos estaban llenos de miedo. Esas emociones comenzaron a entrar a partir del pecado. Temor, miedo. Tuvieron miedo, se escondieron porque sabían lo que habían hecho. Y después Dios los llamaba y después que se escondieron, ¿qué hicieron? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo? Antes de eso, ¿qué hicieron? Hicieron un traje, se cubrieron. ¿Con qué? Con hojas. Cogieron un poquito de hojas y se cubrieron su desnudez porque ya comenzaron a darse cuenta. Ya comenzó a entrar luz, ya comenzó a entrar el pecado. Ahí se diseñó el primer traje floral de la historia. Diseño floral ahí, de hojitas. ¿Ok? No entendieron, tranquilo. Pero ellos le aparecen a Dios cubiertos con ojos y Dios como que Dios ya sabía, Dios no es que no sabía, pero ya lo estaba viendo la condición en la que habían caído. Y entonces, fíjense lo que hace Dios. Cuando los ve a ellos frente a él cubierto con hojas, Dios hace algo. No sé si se acuerdan, pero Dios les quita ese traje de hojas y les pone otro traje. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué traje le pone? De pieles de animal. Y para que hayan sacado pieles de animal, ¿qué tuvo que haber pasado? Fue el primer sacrificio que tuvo que haber. Se tuvo que sacrificar a un animalito para que entonces esas pieles le sirvan de vestimenta para ellos. Pero ¿qué es lo que esto es más profundo, aquí hay una enseñanza profunda de lo que Dios nos estaba revelando al ser humano. Con ese acto, lo que Dios le estaba revelando a la humanidad es, este va a ser el plan de salvación para ustedes. La paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tiene que morir. Entonces, este corderito estaba simplemente siendo un prototipo del plan de salvación que Dios traía para el hombre. Este corderito que está siendo sacrificado es la única forma en que tú correctamente te vas a salvar y que correctamente un día te vas a poder nuevamente presentar delante de mí. Porque en esa forma, con el pecado y con ese traje, no vas a poder presentarte nuevamente delante de mí. Esas hojitas, mis hermanos, ese traje de hojas es símbolo, es prototipo, ¿sabe de qué? De la religión. Religión, ¿sabe qué es religión? Religión es todo esfuerzo de hombre, todo esfuerzo del hombre por querer acercarse a Dios. Eso es religión. Reino es reconocer, en mis fuerzas no me puedo acercar a Dios. Soy un pecador, no tengo forma de salvarme. Por eso reconozco que necesito a un Salvador. Pero el cordero, ese corderito, ese traje de piel representa el plan de salvación correcto para que un día nuevamente estés cerca de mí, para que un día tengas paz para conmigo. Esta va a ser la vía. Alguien tiene que ser sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es muerte y alguien tiene que morir. Obviamente este corderito solamente era prototipo de quién. ¿De quién era? ¿De quién? De Jesús. Era una figura de Jesús. Jesús sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que usted va a ver todo en el Antiguo Testamento, no sé cuántos, pero en el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía una fiesta, que era la fiesta de la expiación, una vez al año. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que traer un corderito
perfecto, sin ninguna mancha. ¿Y qué? Y sacrificarlo y derramar su sangre. Y eso representaba la pureza de los pecados, limpieza de los pecados de todo el año del pueblo. Y eso tenían que hacerlo todos los años. Pero lo que Dios estaba mostrándole es, dándole a entender, lo estoy enseñando, ¿cómo voy a hacer para que ustedes realmente puedan ser rescatados? Les estoy diciendo cuál va a ser la vía. Les estoy diciendo que esto es lo que necesitan, pero realmente el verdadero sacrificio, el cordero verdadero, sin mancha, que va a quitar sus pecados, es mi Hijo, es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entonces, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo desde el principio, desde el Edén, aunque el hombre le fue infiel, desde ahí el plan de Dios seguía siendo salvar y rescatar a mi pueblo. El deseo de Dios es salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, salvar a su pueblo. Y hay algunos versículos interesantes que quisiera, por ejemplo, me encanta este versículo que nos muestra cuál es la voluntad de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está este versículo muy lindo que dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Le repito ese versículo que es clave, porque aquí está plasmado cuál es la voluntad de Dios acerca de la salvación. Dice, no es que yo retraso mi venida, no es que no vengo, no es que estoy tarde y que no vengo, como algunos la tienen por tardanza. Algunos creen que Dios está tarde y que no ha venido. No, no es que estoy tarde, sino que yo soy paciente, dice el Señor, para con ustedes. Y aquí dice esto, porque no quiero que nadie, ¿qué cosa? Dios no quiere. Esta es la voluntad de Dios. Yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios acerca de la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Tengo aquí unos versículos también que quiero que lo apunten ahí, que me parecen interesantes. En 1 Timoteo 2:4, apúntelo por ahí nomás, no, yo se lo leo por tiempo. 1 Timoteo 2:4, fíjense lo que dice, la voluntad de Dios siempre ha sido que todos se salven. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjense, miren lo que dice 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la Biblia. El cual quiere que todos los hombres, todos los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios, que todos se salven. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, todos estos versículos respaldan que el deseo y la voluntad de Dios es salvar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, una vez entendido eso, quiero que me sigan con cuidado. Hemos entendido en qué condición se encuentra el hombre, ¿sí o no? El hombre está necesitado de ser salvo, rescatado. Ya sabemos cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios es salvar a su pueblo. ¿Ok? Ahora, lo que le quiero ir ahorita es, ¿cuál es el medio, cuál es la forma, cuál es el plan para que Dios salve al hombre? El hombre necesita ser rescatado, Dios quiere salvarlo y quiero explicarles esto rápidamente. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el medio por el cual el hombre puede ser rescatado? Porque Dios amó tanto al hombre y Dios quiere salvarlo y tiene un plan para salvarlo. Por eso aquí este versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuánto nos ama Dios? De tal manera nos ama Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de tanto nos ama Dios, que tuvo un plan para salvarnos. Y el plan fue este, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, es decir, que se salve, que sea rescatado de la condenación. Entonces, quiero hablarles esto, el medio para ser salvo, a la luz de la palabra, ¿cuál es el medio para el cual tú y yo podemos ser salvos? El único medio para que el hombre pueda ser rescatado es a través de Jesús, a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Es el único medio
en el que tú y yo podemos ser salvos. Y quiero que leamos unos cuantos versículos para que usted entienda esta verdad. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Alguien que tenga, que lo pueda leer fuerte, Hechos capítulo 4. Alguien que tenga también Juan 14, 6, que lo tenga por ahí un ratito. Alguien que tenga, por favor, Juan capítulo 10, versículo 9. Alguien que tenga Romanos capítulo 5, del 18 al 19. Romanos capítulo 5, del 18 al 19. Y alguien que tenga, por favor, Mateo 1, 21. Vamos a entender a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura, cuál es el plan, cuál es la forma, cuál es el medio en el que el hombre puede ser rescatado. Si alguien lo tiene, gracias, Jorito. Si alguien lo tiene, por favor, el primero en orden que se los di. A ver, ¿cuál estamos? A ver, mi hermana iba, Marcito, ¿ya? Dale, mi hermanita Sherry. Amén. ¿Alguien escuchó ese versículo? Dice, y en ningún otro, no, en ningún otro hay salvación. Ojo, está hablando de salvación. Mira lo que dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser, ¿qué cosa? Salvo. La Biblia está hablando de salvación. No hay otra forma, no hay ningún otro nombre. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. ¿Alguien más tiene el siguiente? ¿Cuál más dije? Ajá, Juan 14, 6, por favor, allá. Muy bien, ¿alguien escuchó ese versículo? Un versículo clave, mira lo que dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira lo que dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No es que hay varias verdades, hay una verdad. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. No hay otra forma en que puedas vivir. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre. Recuerden que el pecado nos separó, ¿se acuerdan? Y que el hombre quiso acercarse vestido de traje. Esa forma no te va a acercar. Es una forma en que te va a acercar. El cordero que representaba a Cristo. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir nuevamente al Padre si no es a través de quién. Si no es por mí. Si no es por mí. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otro? ¿El otro? ¿Quién más? Juan 19, fuerte. Yo, Ah, acá. Ah, para no se le bullying a los del Zoom, le damos solo una oportunidad para que después vengan a clase, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a los del Zoom para que después se anime a venir presencial. A ver, ¿quién se anima ahí en el Zoom, por favor, que lo pueda leer fuerte? Mateo 1:21. No, Juan 19. Yo tengo Mateo 1:21. Ya, en el próximo, entonces. ¿Alguien que tenga Juan? A ver acá, y digamos por allá. Ajá. Serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Hasta ahí nomás. ¿Alguien escuchó ese versículo? Mira lo que dice Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. ¿Y qué más dice? Yo soy la puerta. ¿Y qué dice? El que por mí entrare será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Está hablando de qué? De salvación, hermanos. Esto dice eso. Yo soy la puerta. El que por mí no entra, no puede ser. Solo el que entra por esta puerta puede ser salvo. Hay un solo medio por el cual el hombre puede ser salvo. Ahora sí, Mateo. No, Mateo todavía no. ¿Cómo más? Eso, Romanos 5. Alguien que lo tenga fuerte. A ver, José. Romanos 5, 18 y 19. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Ahí están los dos ya, 18 y 19. La desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Alguien escuchó ese versículo? Así como por la desobediencia de uno, todos fueron considerados pecadores. ¿Por la desobediencia de quién está hablando la Biblia? ¿De quién? De Adán. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos considerados pecadores, pero así mismo por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando? De Jesús. Todos podemos ser justificados, salvados, rescatados. Solamente Jesús es el medio por el cual el hombre puede ser salvo. Ese fue el plan de Dios. No hay otra forma en que el hombre se pueda rescatar de su condición. A otro versículo les digo ya no más. Ahora sí, Mateo. Ahora sí, acá en el Zoom,
Mateo 1, ahora sí. Dígalo fuerte. Ya, amén. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Muy bien, muchas gracias. No sé cuándo se acuerdan, pongo en contexto. Esto fue cuando el anunciamiento del ángel a María, cómo le pondría al hijo que traería, que era el Salvador, a Jesús. Y le dice, el ángel se le presenta a María y le dice, y le pondrán por nombre como Jesús. Ojo, porque él vendrá ¿a qué? A salvar a su pueblo de sus pecados. Él venía con un propósito. Él nació en esta tierra con un propósito. ¿Para qué? Para traer la salvación, a salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces creo que hay versículos suficientes, hermanos queridos, para que entendamos que el único medio que Dios ha dispuesto para que el hombre, para que tú y yo podamos ser rescatados de esta condición de sufrimiento, una vida de sufrimiento y una muerte eterna, la única forma de salir de esa condición es a través de ¿quién? De Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Y déjenme explicarle el por qué. Ay, pero ¿qué se trata de prepotencia, arrogancia? ¿Por qué solamente Jesús es la verdad? ¿Por qué no otra? Déjenme explicarle, porque tienen que entender el por qué. Hermanos queridos, como les explicaba, ¿en qué condición se encuentra el hombre? Todos los seres humanos, todos estamos en esa bolsa. Todos. Todos los que nacimos en esta tierra nos encontramos en la misma condición de pecadores y necesitados de ser salvos. ¿Por qué Jesús fue el único que nos pudo salvar? Se los explico. Porque cuando Jesús nace en esta tierra, es la única persona que nace de una forma diferente a cualquier otra persona. Por eso es que el nacimiento de Jesús es tan especial. Jesús nace de una virgen, pero Jesús pero es concebido de parte de ¿quién? Del el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Jesús cuando nace con una naturaleza diferente. Si Jesús hubiese nacido de un hombre humano y una mujer humana, hubiera sido igual de pecador que usted y yo, porque nacía con la misma naturaleza caída. Porque la naturaleza se reproduce desde el ser humano, del hombre. Pero cuando concibe del Espíritu Santo, por eso es que cuando Jesús nace con una naturaleza diferente a la suya y a la mía. Jesús nace con una naturaleza espiritual. Por eso, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, porque Jesús fue tentado en todo en esta tierra. Pero aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, nunca pecó. Nunca. Entonces él pudo pararse en la cruz. Pudo pararse delante de las tinieblas y de Satanás y decirle, ¿cuál es la forma de poder liberar a todo el pueblo? La muerte. La paga del pecado es muerte. La única forma en que puedas liberarlo es dándome tu vida. Y por eso es que Jesús se convierte en la única persona que al dar su vida, porque él no tenía pecado alguno, no tenía ninguna deuda, todos éramos deudores. Nadie podía sacar la mano y decir, yo pago mi deuda, nadie, porque todos estábamos con deuda. El único que se podía meter la mano al bolsillo y decir, yo pago la deuda de ellos, mi vida por la de ellos, era Cristo Jesús. Él fue el único que no tenía pecado, que no tenía deuda, y entregó su vida, su sangre, para que tú y yo podamos ser redimidos, comprados a precio de sangre, liberados. Esa palabra redención es lo que se usaba para poder comprar un esclavo. Cuando un esclavo lo compraba a alguien, lo redimía de la esclavitud. Y eso fue lo que Cristo hizo contigo y conmigo en la cruz. Cuando Él se subió a la cruz, dice que en la cruz se llevó tus pecados y los míos. El justo se vistió de pecados, se llevó todos tus pecados por ti y por mí, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos ser libres. Eso fue lo que Jesús hizo. Y por eso es que tú y yo podemos ser liberados de esa condenación. Solamente a través de Jesús es que podemos ser sacados de esta condición de esclavos y poder ser libres. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Solo Él es el medio. No hay otro medio. No hay otra forma, hermanos queridos. Es una mentira lo que dicen, todos los caminos conducen a Dios, todos los caminos conducen a Roma. Suena bonito, porque suena, no, pues suena como de unidad, pero mis hermanos, cuidado caemos en esto, porque eso no enseña la Biblia, eso no es de Dios. Cuidado con caer como lo que se conoce como el ecumenismo. No importa qué Dios sea, no importa qué religión seas, no importa, todos los caminos te llevan a Dios. Eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo quiere que tú crezcas para que no seas salvo. Hermanos, y no se trata de prepotencia, se trata de la verdad. Yo te animo a que descubras la verdad, que conozcas la verdad. Yo siempre les digo eso, descubre. Tú y yo no podemos caer en simplemente repetir lo que nos dice. Yo te animo, descubre, crece, busca, investiga. Porque las preguntas más importantes de nuestra vida, las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No puedes pasarlas por ahí, tienes que investigar, tienes que estudiar. Créeme que si yo he puesto mi fe y mi confianza en Cristo Jesús es porque he descubierto que Él es la verdad. Y lo he visto en mi vida, Él es la verdad.
Pero tú tienes que entender que no hay varias verdades, hay una sola verdad y se llama Cristo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma. Y esto te lo repito, no se trata de arrogancia, no hay otro medio en que te pueda salvar. Es como que si yo tenga la cura del cáncer, tienes cáncer, no te puedo guardar por más, no te puedo dejar de compartir lo único que te puede rescatar. Y lo único que puede quitarnos la enfermedad del pecado, que no hay enfermedad más grande en el hombre que esa. La única forma de quitar el pecado de tu vida es a través de la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que no hay otro nombre. No hay otro hombre en el que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Entonces, Jesús es el medio, mis hermanos. Jesús es el único medio por el cual tú y yo podemos ser salvos. Ya quiero ir terminando con esto, esta primera parte de esta clase. Porque quiero aclarar esto, para mí es importante que lo tenga claro. Quiero que entienda esto, que aunque Jesús es el medio, haga de cuenta que Jesús es la puerta, es el acceso para poder entrar a la salvación, como lo explicaba en ese versículo. Yo soy la puerta, el que por mí entra es salvo. Efectivamente, Jesús es la puerta, pero quiero que entiendas algo. Para que esa puerta, que es el único acceso que te puede llevar a la salvación, se abra, necesitas de dos cosas importantes, que se llama la llave de la fe y del arrepentimiento. Son cosas fundamentales para que realmente y verdaderamente tú tengas acceso a la puerta que te puede traer salvación. Necesitas la fe. Abra conmigo Efesios capítulo 2, por favor. Subraya este versículo porque en este versículo creo que se sostiene la doctrina de la salvación. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer fuerte. Le pido que subraye ese versículo en su Biblia, por favor. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, ¿escucharon ese versículo, mis hermanos? Este versículo es clave, memorícese, lo aprendes. Miren lo que dice, habla de salvación. Y dice, miren lo que dice la Biblia, porque por gracia son, ¿qué cosa? Está hablando de salvación. Por gracia son salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, entendamos bien este versículo. Dice la Biblia que tú y yo somos salvos, primero, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Alguien sabe qué significa gracia? Bien, por ahí va. Algunos lo llaman un regalo no merecido, un regalo que no merezco. Déjenme ir un poquito más allá, porque para mí gracia va un poquito más allá. No solamente que es un regalo que no merezco, sino es que es recibir un regalo cuando merecía todo lo contrario. Es diferente. No solamente que no lo merecías, merecías todo lo contrario. Merecías una condena y recibiste un regalo. Eso es gracia. Somos salvos por gracia, gratuitamente. La salvación es gratis. Que sea gratis no quiere decir que no coste, que no cueste. ¿Están conmigo? Que sea gratis no quiere decir que no costó. Porque alguien te puede dar un regalo no quiere decir que no le costó. Te lo dio gratis, pero le costó. ¿Sí o no? La salvación es gratis para ti, pero no quiere decir que no costó. Tuvo un precio muy, pero muy alto. Muy alto. Nada más y nada menos que cada gota de la sangre de Jesucristo por el precio de tu salvación y la mía. No sé si somos realmente conscientes de eso, porque a veces escuchamos tantas cosas, pero realmente podemos interiorizar, entender esto, que fuiste comprado a precio de sangre, que alguien dio su vida por ti. A mí me impacta saber eso de Dios. Me impacta, porque yo no sé, ahorita que soy papá, yo no sé, o sea, no es que no sé, yo no sé, pero no estaría dispuesto a dar a mi hijo, a entregar a mi hijo por alguien más. Peor por alguien que no lo merece. Peor por alguien que no lo merece. O sea, quizás por alguien que lo merezca, creo que no lo haría jamás, lo pensaría. Pero por alguien que no lo merezca, y Dios, ese es el amor tan grande de Dios. En esto muestra su amor Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida, tanto nos amó, tanto te amó a ti y a mí Dios. Quiero que entiendas lo amado que tú eres. Tanto te amó Dios, al punto que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Dejó su condición de Dios. Su condición de Dios lo dejó, se humilló,
vino a la tierra, se hizo hombre y se humilló en la muerte más denigrante, la muerte de la cruz, solamente por rescatarte a ti, por rescatarme a mí. Ese fue el precio de tu salvación. Y yo oro para que eso nunca se te olvide. Lo que Cristo hizo, el sacrificio que hizo para que tú y yo podamos tener una vida diferente. Todo lo que hoy tú tienes, no sé cuánto tiempo tienes caminando con el Señor, pero yo creo que nunca se te olvide que todo lo que has podido alcanzar, que todo lo que tienes, que todo lo que eres, ha sido solamente por la gracia de Dios en tu vida. Por eso, por el sacrificio de Jesús en nosotros. Que nunca se te olvide que no es que fue gratis o que no pasó, no, alguien tuvo que pagar el precio. Y eso fue Cristo Jesús. A mí me encanta cuando pienso en esta escena, a mí me encanta recordar una película un poquito viejita, no sé cuántos se la han visto, un clásico de película, Salvando al Soldado Ryan, no sé cuántos han visto esa película. Esa película es impactante, pero una de las cosas que más me impacta de esa película, porque esa película habla de una madre que tenía varios hijos que estaban enfilados en el ejército de Estados Unidos y estaban en plena guerra. Y usted sabe que en una guerra tus hijos, o sea, uno se va, pero no sabe si va a regresar. Entonces la madre despide a sus hijos que se van a la guerra y antes de irse se le acerca al general, el que estaba a cargo, y le dice, por favor, solamente le pido una cosa, tráigalos de regreso a mis hijos. Y así se torna la película en plena guerra, una guerra se tornó muy complicada. Muchos de los soldados mueren al punto que se tornó tan complicada que toma la decisión de regresar. Y cuando el general está regresando en el helicóptero, antes de subir se acuerda, así le viene el recuerdo de esta madre, de esta mujer que le dijo, por favor, regresa con mis hijos. Y entonces en esa preocupación comienza a hacer un chequeo de los que habían sobrevivido, a ver si estaba uno de los hijos, y se da cuenta que no había ninguno de esos. Le cogió una carga en el corazón, comenzó a preguntar, oiga, ¿alguien sabe dónde están estos? ¿Alguien lo ha visto? Y comenzó a decir, yo lo vi, pero lo vi caer, yo lo vi caer. Y hasta que uno dijo, yo vi a Ryan, y lo vi todavía con vida, pero está en un lugar muy peligroso. Y entonces, en medio de esa situación y con esa carga en el corazón, este hombre toma la decisión, paramos, no nos vamos todavía. Y no nos regresamos. No nos regresamos, seguir y rescatar a este soldado. Por eso la película se llama Salvando al Soldado Ryan. La película se torna en eso, en un rescate a gente que ya estaba listo para regresarse y que regresaron solamente para rescatar a ese soldado. Y bueno, la película, en medio de ese rescate, obviamente muchos comienzan a perder la vida porque tienen que rescatarlo en un lugar muy peligroso. Muchos que ya estaban listos para regresar a su casa perdieron su vida por rescatarlo, lo logran rescatar. Y lo que me impacta de esta película es la última escena. Cuando ya lo lograron rescatar, regresan con su hijo, pero la última escena de la película es tan hermosa. Sale este soldado Ryan, ya entrado en años, ya un poco viejo, un poco anciano, y la escena pasa agarrado de la mano de su esposa, también ya anciano, y pasan caminando por el cementerio, caminando por las lápidas donde estaban todos los hombres que en ese acontecimiento dieron la vida por el rescate de él. Y mientras van caminando por esas lápidas, mientras veía el nombre de cada una de las personas que dieron su vida por su rescate, este hombre le aprieta la mano a su esposa muy fuerte y dice, mujer, solamente dime algo. Solamente hazme saber. Por favor, hazme saber esto. Hazme saber que mi vida ha hablado bien de lo que hicieron estos hombres por mí. Solamente dime que mi vida valió la pena, que estos hombres hayan dado su vida por mí. Y saben que cuando yo me acuerdo de esa escena, me es inevitable pensar también y asociarlo a esta escena con Dios. Me lo imagino así, que mi vida, me lo imagino pensando yo a mí, ¿será que mi vida, Señor Jesús, tu sacrificio, lo que hiciste por mí en la cruz? Por favor, Señor, que mi vida, todos los días mi vida hable bien, que valió la pena tu sacrificio en la cruz, que no haya sido en vano, que todo lo que sufriste, que todo lo que soportaste, que todo lo que dejaste por mi rescate, que mi vida hable bien, que valió la pena lo que hiciste por mí. Quizás muchos te desprecien, quizás muchos te den la espalda, pero que encuentres en mí alguien que te pueda hacer sentir complacido, decir, valió la pena. Valió la pena. Por este remanente valió la pena. Y lloro para que ese sea el sentir tuyo todos los días de tu vida, que tú todos los días te levantes por la mañana y que le digas, Señor, que mi vida cada día hable bien. Que mi vida, que lo que has hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en lo que soy, en lo que hago, hable bien, que valió la pena lo que tú hiciste por mí en la cruz. Porque nunca te olvides que tu salvación, aunque fue gratis, tuvo un precio muy alto. Cada gota de sangre fue el precio de tu salvación y de la mía. Que nunca se te olvide de eso. Entonces, pero les decía esto,
Jesús es la puerta, pero para entrar a ese acceso es indispensable la llave de la fe y la llave del arrepentimiento. Necesitas la llave de la fe, una fe verdadera, porque como dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe, es lo que dice este versículo. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. El único medio para que tú puedas ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por la fe. La fe en Cristo es lo que te abre la llave para que tú entres a la puerta de la salvación. La fe en Cristo Jesús. Pero aquí quiero aclarar esto, porque a veces podemos malentender. Hay mucha gente que malentiende acerca de la fe. Y quiero explicar esto, porque quiero que tú tengas claro qué es lo que te da acceso a que tú realmente tengas una salvación genuina, que tú tengas la salvación en tu vida. Quiero explicarles esto. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Se las repito. Hay una diferencia abismal, aunque parece que es una palabra. Hay una diferencia abismal entre creer en Dios y creerle a Dios. La fe que te da acceso a la salvación es la fe de creerle a Dios y no de creer solamente en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Si nos ponemos en un semáforo a preguntar a la gente, hacer una encuesta, ¿creen en Dios? Le garantizo que mucha gente va a decirle, yo creo en Dios. Quizás por ahí alguien que se considere ateo, agnóstico, le puede decir que no, poco, pero hay mucha gente que le va a decir, le garantizo, yo creo, sí, claro, yo creo. Pero aunque creen en Dios, no le creen a Dios, porque viven una vida totalmente incoherente con lo que Dios enseña, ajena a lo que Dios enseña. Creen en Dios, pero no les creen a Dios. No confían en su vida en Dios al punto de vivir y obedecer la voluntad de Dios. Viven de acuerdo a cómo ellos creen. Creen en Dios, pero no les creen a Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Han escuchado usted eso? Los demonios, a veces hay demonios que tienen más fe que mucha gente, porque por lo menos hasta tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero eso no les da la salvación. No se trata de una fe intelectual, de saber que Dios existe, eso no te salva. La fe que te da acceso a la salvación es la fe de confianza. Confío en Dios. Les creo a Dios. Creo que es el camino. Creo que Él es la verdad. Creo que Él es la vida, que nadie tiene la mejor vida para mí. Entonces decido entregarle mi vida, seguirlo, caminar sus pasos, hacer su voluntad, obedecerle a Él. Eso realmente es creer a Dios. Eso es realmente la fe que te da acceso. No te confundas. No te confundas. Hay mucha gente que cree que es salva porque cree en Dios y no sabe lo engañado que están porque no le creen a Dios, porque siguen viviendo su vida como ustedes quieren. Como me encantó lo que no sé cuándo estuvieron en el Congreso. Me encantó ese recordatorio cuando habló una de las enseñanzas que estaba. El profeta mencionó un versículo que me llamó mucho la atención, ese versículo en Romanos 8, cuando dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Habla conmigo la Biblia rapidito, este último versículo. Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hermanos queridos, tenemos que comer la Biblia para no comer cuentos. ¿Okay? Coma Biblia para que no coma cuentos. Vamos a crecer conociendo la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Alguien que lo tenga, por favor, fuerte, que lo lea. Que Dios le levantó. ¿Será qué cosa? Está hablando de qué? De salvación. Mira lo que dice el versículo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Me encantó lo que digo eso, que para poder alcanzar la salvación, lo primero es que Dios sea tu Señor. Que aquellos que Jesús son su Señor, son aquellos que Jesús es su Salvador. Hay gente que quiere que Jesús sea su Salvador sin que Jesús sea su Señor. Y te confundes y te equivocas porque te engañas a ti mismo. Podrás creer que eres salvo y no lo eres. Gente que quiere ser salva, pero que no quiere que Jesús sea su Señor. Porque quiero seguir yo siendo el Señor de mi vida, yo decidir cómo vivo, cómo camino, qué cosas hago, qué cosas no, qué cosas me gustan, qué sí hago, qué cosas obedezco, que sí. Te das cuenta que tú mismo eres tu Señor.
No te engañes. Y les hablo así a ustedes porque estoy hablando a gente que se está capacitando en la casa, estoy hablando a futuros líderes en nuestra casa. Y creo que puedo hablarles en esta forma. No te engañes. Va a haber una parte que vamos a hablar en la clase, la evidencia de una salvación genuina. ¿Cómo sé que realmente soy salvo? No me quiero adelantar a eso, pero quiero que entiendas esto. Realmente Jesús es la puerta para ser salvo. Pero para que realmente entres por ese acceso, necesitas realmente tener la llave de la fe, creer realmente, confiar plenamente en Dios. No solamente que Dios sea tu Salvador, que sea tu Señor. Cuando Dios es tu Señor, si confiesas que Jesús es tu Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó, entonces serás salvo. Alcanzarás la salvación cuando realmente Jesús sea tu Señor. Sea tu Señor. Sea quien guíe tus pasos. Sea quien tú le obedezcas. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. No de palabras, obediencia es lo que yo quiero. En esto muestro que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no se confundan. Esas son mis ovejas. Entonces, esa es la forma. Jesús es el medio, pero es la única forma que tú puedas ser salvo. Está listo, es gratis, está listo para ti. Pero para que lo puedas disfrutar, necesitas de la fe que confía en Él. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Necesitas confiar en Jesús, que Él sea realmente tu Señor, que Él sea lo más importante en tu vida, para que entonces realmente tú puedas alcanzar el acceso a la salvación. Entonces, la llave del arrepentimiento, la llave de la fe y la llave del arrepentimiento son los que dan acceso a la puerta de la salvación, que es Jesús. Porque una fe genuina siempre viene precedida de un arrepentimiento genuino. No hay una fe genuina sin un arrepentimiento genuino. Son las dos cosas que tú necesitas para poder tener acceso a la salvación, que es Jesús. Y con esto termino. Arrepentimiento. Ya les expliqué la fe verdadera, la fe que realmente salva. Y ahora quiero hablar rápidamente del arrepentimiento verdadero. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. No es lo mismo, ni se escribe igual. Arrepentimiento y remordimiento, se los explico. Remordimiento es: reconozco que estoy haciendo mal, reconozco que estoy viviendo mal, reconozco que estoy en un camino incorrecto, me siento mal, siento remordimiento, reconozco, me siento mal, pero sigo caminando por el mismo camino. Eso se llama remordimiento. Sí, yo soy consciente, yo reconozco, pero sigo haciendo lo mismo. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, es: reconozco que estoy caminando mal, reconozco que estoy caminando en contra de la obediencia de Dios, pero decido cambiar mi forma de pensar. Esto es arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio mi forma de pensar y cambio mi forma de caminar. Y comienzo a caminar acercándome a Dios, ya no caminando lejos de Dios, sino caminando hacia Dios. Eso se llama arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento que se nota. Hay frutos de arrepentimiento, son evidentes el arrepentimiento en tu vida. Entonces, cuando realmente hay un arrepentimiento genuino y hay una fe genuina que confía en Dios, eso es lo que te da el acceso a la única puerta que te puede dar la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Qué tiempo es? Ok. Bien. Por ahora me voy a quedar, nos vamos a quedar esta clase por aquí. Esta es una de las dos clases de fundamentos que por su extensión la dividimos en dos clases, porque hay muchas cosas que hablar. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver unos temas muy interesantes, no se la pierda. La próxima clase vamos a hablar este tema que es muy interesante: la evidencia de una salvación genuina. ¿Cómo yo tengo certeza, seguridad que realmente soy salvo? ¿Cuál es la evidencia de que realmente soy salvo o estoy engañado y no lo soy? Vamos a ver ese tema que es muy interesante. Vamos a hablar también en la próxima clase la posición de la salvación. Hay unos que creen que hay una postura, hay unos que creen que la salvación, una vez que se la alcanza, no se la pierde nunca más, pero hay otra postura de aquellos que creen que la salvación, una vez que se la alcanza, si no se la conserva, se la puede perder. Vamos a hablar acerca de la posición acerca de la salvación. Vamos a hablar también cuál es la actitud de alguien que ha sido salvo. Vamos a hablar, se puede ser salvo después de la muerte. Y creo que... Sí, creo que esos son uno de los temas que vamos a hablar la próxima
clase. Solamente antes de despedirnos, vamos a hacer rapidito, le vamos a pasar el QR en el grupito para hacer la prueba de conocimiento, pero antes de entrar en el examen, quiero que nos despidamos. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Me gustaría despedir orando y cerramos con el examen. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Davidito, por favor. Bueno, aquí vemos cómo lo compartimos o cómo le pasamos para el grupo después. ¿Alguna pregunta sobre acá? ¿No está en el grupo? Ya, ahorita lo agregamos. Hermanos, ¿alguna pregunta sobre la clase hoy? Mi hermana Shirley, por favor. Uh-huh. Que Adán y Eva se arrepintieron luego de haber del árbol de la vida. Uh-huh. Perdón, del mal. Ajá. Y ellos estaban temerosos, ellos estaban con vergüenza, que se escondían. Y hasta tal punto que el Señor luego los sacó de ese lugar y cerró el Edén con querubín y todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. No, efectivamente, Michelle, como usted dice, no hay mucho detalle de cuál fue el desenlace de ellos. Cierto es que de parte de Dios muestra como que el camino igual no estaba cerrado, aunque cerró el huerto del Edén, pero lo cerró precisamente para cuidar al hombre y para que se pueda salvar, porque si la misma Biblia lo dice, porque si en esa condición de condenación iban y probaban del árbol de la vida, iban a vivir eternamente en esa condición. Por eso fue que los sacan para que no caigan, para poder tener el plan de salvación y por volverlos a introducir, ¿no? En el plan. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Sí, por eso, pero como no hay mucho detalle, o sea, no es que se sabe, pero de parte de Dios está como que siempre abierto el camino para poderlo volver a hacer. Pero buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre este tema que hemos hablado hasta ahora? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos, ¿les parece? Oramos, mi hermano, un ratito antes de hacer el examen, que usted se puede ir a casa. Oramos, acompáñeme con sus ojitos cerrados. Oscarito, no sé si pueden poner pueden poner con sus ojos. Vamos. Bien, ahí donde está, por favor, le pido, vamos, cerremos nuestros ojos un ratito, vamos a orar, vamos a despedirnos orando. Le pido que ahí donde esté, por favor, no se distraiga, olvídese de toda la persona que está a su lado, no se distraiga. Comience a meditar un ratito en todo lo que hemos hablado. Comienza a meditar en todo lo que hemos aprendido, comienza a meditar en todo lo que la Biblia hoy nos ha enseñado, todo lo que el Padre nos ha hablado. Comience a reconocer, a entender en qué condición un día usted y yo nos encontrábamos. No sé cuánto tiempo tienes desde que conociste al Señor, no sé cuántos años, cuántos meses, cuántos días, pero quiero animarte que por un ratito hagas memoria, un rato hagas memoria de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te salvó, en qué condición te encontrabas. A veces es importante mirar atrás solamente para recordar de dónde Dios nos sacó. Quiero nomás un rato que te acuerdes en qué condición te encontrabas, cómo estaba tu vida, cómo estaba tu familia, cómo estabas, en qué condición te encontrabas. En esa condición, quizás cuando nadie daba nada por ti, cuando el mundo te había cerrado las puertas, cuando no había salida, no había solución, cuando todo estaba descartado. Bendito sea nuestro Dios, que Él nos vio de una forma diferente, que Él nos vio como nadie nos vio en este mundo, que Él vio en el diseño que tú te ibas a convertir y no en la condición en la que te encontrabas. Gracias, amado Dios. Gracias por tu gran amor, incomprensible amor, que a pesar de mi condición, que a pesar de cómo era, a pesar de mi maldad, Señor, tú me conoces, tú sabías todas las cosas que hacía, tú conocías mi suciedad, Señor. Pero gracias porque mi suciedad no te asustó, mi suciedad no te alejó, Dios. Gracias porque me abrazaste cuando estaba como aquel pordiosero, sucio de tanta suciedad del mundo. Gracias. Gracias porque tú me amaste, Dios.
Gracias porque tú me viste con otros ojos. Y gracias porque tú diste tu vida por mí, Dios. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme de esta condición en la que vivía, atado, esclavo, humillado. El pecado me avergonzó, me humilló, me destruía. Pero de esa condición tú me rescataste. Gracias, Dios. Gracias por tu plan de salvación. Gracias por tu gran amor. Gracias porque lo dejaste todo por mí, por esa oveja perdida. Estuviste dispuesto a dejar todo por venir a mi rescate, Dios. Gracias porque hoy me recuerdas lo valioso que soy, Dios. Lo valioso que soy para ti. Gracias. Gracias por salvarme, gracias por alcanzarme. Gracias por cambiarme en la vida, Dios. Te amamos, papá. Gracias por tu plan de salvación. Gracias, amado Señor Jesús, por tu sacrificio. Hoy queremos hacer memoria de tu sacrificio, Dios, que no se nos olvide. Padre, recuérdale siempre a mi corazón que no se olvide tu sacrificio. Como decía el salmista, que podamos decir, bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides, no te olvides, no te olvides ninguno de sus beneficios. Padre, yo oro para que todos los días de nuestra vida no nos olvidemos. Que nunca se me olvide cómo estaba y lo que tú hiciste por mí. Que nunca se me olvide. Que mi corazón siempre esté lleno de gratitud, Dios, por lo que tú hiciste por mí, Señor. Gracias por cada gota de sangre. Gracias por soportar tanto dolor. Gracias por no bajarte de la cruz, Señor. Gracias por perdonar tanta ofensa y no detenerte, Señor, por nosotros. Gracias, gracias. Gracias porque por tu sangre hoy hemos sido redimidos. Gracias porque hoy todo lo que somos, todo lo que vivimos, no se nos puede olvidar que ha sido solamente por tu sacrificio. Tú nos liberaste, tú nos redimiste, tú nos cambiaste la vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Tú cambiaste nuestra historia, tú cambiaste nuestra vida, tú cambiaste nuestro destino, Dios. Gracias, gracias, Dios, porque nos libraste de la muerte. Gracias porque para los hijos de Dios no hay más condenación. Aun cuando muramos en esta tierra, tenemos vida eterna. Gracias, Dios, porque nos cambiaste nuevamente al destino original que tú siempre soñaste para nosotros. Una vida de disfrute y una vida eterna junto a ti, cuando tú vengas por nosotros. Gracias, 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 Dios. Te adoramos, te exaltamos. Padre, los días, las canciones, las palabras no alcanzan para demostrarte, para expresarte la gratitud que sentimos. Necesitamos toda una eternidad para darte gracias por todo lo que hiciste en nuestra vida, Dios. Gracias. Padre, solamente te pido que a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Señor, despiertes una gratitud tan fuerte que comiencen a compartir de gracia lo que de gracia tú les has dado. Que sean una voz para que anuncien tus maravillas y que otros puedan conocerte y puedan ser rescatados a través de sus vidas también. Te amamos, Dios, te adoramos, te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria porque tú eres digno. No hay nadie más digno que tú, Señor. Tú mereces toda nuestra gloria, toda nuestra honra, toda nuestra alabanza. Sea siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén.